anotar y al final, o si incluso quedan preguntas, mañana podemos responder las preguntas. Entonces ahora estamos en vivo transmitiendo desde el Dhamma Vihara. Hoy es domingo 24 de marzo del año 2013. Son las 7:03 p.m. y vamos a comenzar con la primera clase del gran discurso de los fundamentos de la atención. Ahora, con relación a las personas que nos están viendo a través de internet, yo no voy a tener acceso a las funciones de chat hasta el final de la clase. Entonces, al final de la clase yo voy a poder ver sus preguntas e interactuar con las personas que nos están viendo a través de internet. Entonces, ahora voy a cambiar la imagen a la pantalla. Entonces, hoy día vamos a comenzar una serie de 7 clases sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este es un discurso fundamental para todos aquellos que están interesados en la práctica de la meditación budista. Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva. Nosotros ahí tenemos una introducción. En el Canon Pali, que es el Canon Pali recopila todas las enseñanzas que el Buda histórico impartió por más de 45 años. En el Canon Pali hay 2 discursos fundamentales para aquellos interesados en la práctica de la meditación. El discurso de la atención a la respiración. Ahí abajo, entre paréntesis, ustedes tienen los nombres en la lengua Pali. Anapanasati Sutta. Literalmente, el discurso sutta de la atención, sati, a la respiración. Anapana significa respiración. Y el otro discurso, que es el discurso que vamos a estudiar, es el gran discurso de los fundamentos de la atención, que se llama Mahasatipatthana Sutta. Entonces, esos son los 2 discursos que son fundamentales para aquellos interesados en la práctica de la meditación. Ahora, estos 2 discursos en realidad no son discursos completamente dispares. En realidad, nosotros vamos a ver de que la primera parte del discurso de la atención a la respiración corresponde a la primera sección del gran discurso de los fundamentos de la atención. Y también las distintas formas de observar la respiración en el discurso de la atención a la respiración corresponde a los 4 fundamentos de la atención. Desafortunadamente nosotros no tenemos tiempo en este retiro para poder estudiar el discurso de la atención a la respiración, pero nosotros vamos a utilizar parte del discurso de la atención a la respiración y del comentario del discurso de la atención a la respiración para explicar la sección de la respiración del gran discurso de los fundamentos de la atención. Entonces nosotros ahora tenemos este primer discurso, que es el Anapanasati Sutta. Este discurso contiene instrucciones sobre la práctica de la atención en la inhalación y la exhalación. Este discurso, el Anapanasati Sutta, corresponde a la colección de discursos medios, el Majjhima Nikaya. Eso significa que este discurso de la atención a la respiración no es un discurso demasiado largo. Y en el Visuddhimagga, que es un comentario
del venerable Buddhaghosa, siglo V de la era común, sobre todo la práctica de meditación. En el Visuddhimagga hay una sección que muy exhaustiva que contiene la explicación de toda la práctica de la atención a la respiración. Esa parte del Visuddhimagga nosotros lo hemos traducido al español y ahora está disponible en nuestra página. Y también nosotros vamos a utilizar parte del Visuddhimagga para poder explicar la parte del discurso de los fundamentos de la atención que estamos practicando nosotros aquí en el retiro, que es la observación de la respiración. Es realmente muy interesante y contiene mucha información para todos aquellos que practicamos eso. Entonces nosotros vamos a tocar algunas partes del comentario, la exposición de la atención a la respiración del Visuddhimagga durante este curso de clase que vamos a tener. Y este otro discurso que es el Mahasatipatthana Sutta, que es el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este discurso contiene las instrucciones para la práctica del cultivo de la atención, que es la base para la práctica de la introspección, vipassana. O sea, de que el cultivo de la atención desemboca, podríamos decir así, o conduce a la práctica de la introspección, que es la meditación vipassana. Ahora, este discurso, el Mahasatipatthana Sutta, se encuentra en los discursos largos. O sea, de que el Mahasatipatthana Sutta es un discurso bastante largo. Ustedes han recibido una copia, ¿no?, del discurso. Son más de 20 páginas, o alrededor de 20 páginas. Y nosotros hemos evitado algunas repeticiones. Ahora, cuando un discurso tiene el prefijo maha, significa que es un discurso importante en el canon Pali. No muchos discursos tienen el prefijo maha. O sea que maha significa gran. Por ejemplo, en el Digha Nikaya nosotros tenemos el Mahaparinibbana Sutta. Ahí tienen el discurso que relata los acontecimientos anteriores, durante y después de la muerte del Buda. El Mahanidana Sutta es otro discurso que es sobre el origen condicionado. Entonces, cuando ustedes ven un discurso que tiene el prefijo Maha, es porque ahí hay cosas importantes para aprender. Y el Mahasatipatthana Sutta es un discurso peculiar, porque aparece en otra colección también, que es en la colección de discursos medios. En la colección de discursos medios, la versión de este discurso es más abreviada, pero el hecho de que un discurso aparezca dos veces en dos colecciones también, además del prefijo maha, está indicando la importancia de este discurso dentro del canon. Entonces nosotros vamos a estudiar este discurso que ustedes tienen la traducción en español, y para poder estudiar este discurso nosotros nos vamos a basar en el comentario del discurso por el venerable Buddhaghosa del siglo V. También nosotros estamos ofreciendo la traducción del comentario al español, que está ahora disponible en nuestro sitio web. Desafortunadamente, o sea, son muchas páginas, entonces no podemos gastar tanto papel para entregarle, pero después ustedes pueden visitar la página y acceder al comentario. Nosotros vamos a basarnos en el comentario para el estudio de este discurso. Entonces, bueno, ya hemos terminado la introducción. Ahora, antes de comenzar a estudiar el discurso, es importante hablar sobre cuáles son los prerequisitos para que una persona practique las enseñanzas contenidas en este discurso. Y nosotros podríamos decir que hay dos prerequisitos. El primer prerequisito es la ética o la virtud.
Ahora, esto que ustedes están viendo en esta diapositiva está tomado de las enseñanzas del Buda, o sea, esto no es un invento mío. O sea, cuando el Buda estaba en vida, un cierto monje se le acercó y le dijo de que él no tenía mucho tiempo y quería que le explicara las enseñanzas en breve, qué es lo que se necesitaba para practicar. Entonces el Buda le dijo, bueno, antes de practicar se requieren dos cosas, dos prerequisitos. Entonces el primero es la virtud, los preceptos. Nosotros hemos hablado sobre los preceptos, yo no voy a hablar de nuevo sobre los preceptos ahora, pero la observancia de estas 5 normas éticas universales, los 5 preceptos, es el primer prerequisito. ¿Y cuál es el segundo prerequisito? De acuerdo con este discurso, que se llama el Uttiya Sutta. Ustedes lo pueden encontrar en la página también, la traducción de este discurso. El segundo prerequisito es el recto entendimiento. El recto entendimiento significa, más que entendimiento, es una creencia de que uno es propietario de sus propias acciones. Entonces ese es el segundo prerequisito. O sea, el Buda dice de que los seres son propietarios de sus acciones, que la única propiedad real de los seres son sus acciones. Entonces, aceptar esto se denomina, es un tipo de recto entendimiento. Entonces, ese es el segundo prerequisito. Entonces, si uno tiene estas dos, significa tener una creencia correcta. Digo una creencia correcta, sigue siendo una creencia, ¿no? Pero de acuerdo con el Buda, hay creencias correctas y creencias que no son correctas. Entonces, de acuerdo con el Buda, la creencia de que nosotros somos propietarios de nuestras acciones es una creencia correcta. Y esa creencia correcta, el Buda le llama recto entendimiento. Es un tipo de recto entendimiento. Entonces, el Buda no dijo de que uno tiene que ser budista, que uno tiene que tomar el refugio para poder practicar las enseñanzas del gran discurso de los fundamentos de la atención. El Buda dijo de que se requieren estas dos cosas: la virtud o las normas éticas que uno observe y esta creencia, a partir de una creencia correcta. Ahora, el venerable Siddhananda, maestro, fundador de este monasterio, agrega de que también es importante la práctica del perdón. Entonces, por esa razón nosotros también realizamos la práctica del perdón al comienzo del retiro, ¿no? Porque la práctica del perdón nos ayuda a eliminar cierto tipo de estados que ya después vamos a ver que son impedimentos para la práctica. Entonces eso es con relación a los prerequisitos. Después podemos, si ustedes quieren, entrar un poco más en eso. Ahora, vayamos al discurso propiamente dicho. Ahora, este gran discurso de los fundamentos de la atención consta de las siguientes secciones principales. Una introducción, que ahora vamos a estudiar en esta primera clase. La introducción es un poco un resumen de todo. Es muy importante. Y después consta de 4 partes, que son los 4 fundamentos de la atención. A veces cuando se traduce el nombre del discurso se traduce como el gran discurso de los 4 fundamentos de la atención. Pero en realidad en el Pali no hay ningún 4, pero son 4 en realidad. Entonces, los 4 fundamentos de la atención son contemplación del cuerpo, que nosotros vamos a dedicarle bastante tiempo, la contemplación de la sensación, que es el segundo fundamento, la contemplación de la conciencia, que es el tercer fundamento, y el cuarto fundamento es la contemplación de los dhammas,
Ese término es imposible traducir al español. Cuando lleguemos ahí, vamos a explicar qué significa damas. Y después hay una conclusión donde el Buda eh, hace una serie de aseveraciones con relación a cuáles son los beneficios de la práctica. Entonces también vamos a llegar a eso, al final. Entonces, ustedes ahí tienen la estructura del discurso y la misma la pueden ver aquí en el contenido que ustedes tienen. Ahora, ahí nosotros tenemos el comienzo de la introducción del discurso y lo voy a leer. Esto he oído. En una ocasión, el sublime estaba residiendo en los Kurus, en la población con mercado de los Kurus, llamada Kamasadama. Allí el sublime se dirigió a los bhikkhus. Estos bhikkhus respondieron al sublime: Venerable Señor, el sublime dijo esto. Esta es una traducción literal. Es la forma que en la lengua pali se dice eso. O sea, en español puede parecer un poco extraño, pero nosotros tratamos de reproducir lo que está en la lengua pali. O sea, cuando uno da una charla como esta, entonces uno habla de una manera diferente cuando explica. Pero en el discurso nosotros tratamos de dejarlo tal cual es. Ahora, los kurus, una población de mercado, es difícil de traducir al español. El término pali es nigama. Significa, en realidad, sí, una población donde tiene mercado, pero también es una población que paga impuestos, ¿no? Entonces eso es el significado de población con mercado. Y la población se llamaba Kamasadama. Entonces, se dice de que el Buda enseñó este discurso, pero a miles y miles de personas. Ahora, ese lugar que se llama Kamasadama está en la capital de la India, Nueva Delhi, en el centro de Nueva Delhi. O sea, esa es una foto del año 2004, a principios de 2005, el venerable Silananda. Y yo, y allá arriba, ustedes ven que hay una estructura de concreto. Entonces, en ese lugar hay una roca donde se dice que el Buda se sentó y desde allí impartió ese discurso. Y afortunadamente, 200 años después de la muerte del Buda, un poco más de 200 años, el rey Asoka escribió, o sea, eso. Entonces, por eso nosotros sabemos de que en ese lugar el Buda impartió el discurso, y eso salvó ese lugar de todo el desarrollo urbanístico, porque todo alrededor está poblado de casas, pero ese lugar, gracias a esa inscripción en esa roca, se hizo un parque. Entonces, en ese lugar es Nueva Delhi donde el Buda enseñó este discurso. Esa es una foto del año pasado en septiembre. Y esa es una foto del año pasado en septiembre, o sea, de que le han arreglado un poco más el lugar. Está todo enrejado y ahí hay otro enrejado adentro. Pasa lo otro. Entonces ahí a la derecha es donde está la roca, donde está la inscripción del rey Asoka. Entonces ese es el lugar histórico en realidad. En el centro de Nueva Delhi donde el Buda enseñó y nadie. Cuando ustedes van a visitar Nueva Delhi y ustedes toman una guía turística y van a lugares, los van a llevar a lugares, no sé, del siglo XIV, del siglo XV, el Fuerte Rojo y todo eso, pero en realidad este es el lugar más antiguo. Muy poca gente conoce ese lugar, ¿no? Y donde el Buda enseñó este importante discurso. Ahora, aquí hay un problema.
Ustedes ven ahí, eso está tomado de Google Maps. Ahí a la derecha, en el punto A, está Bodh Gaya, que es el lugar de la iluminación del Buda. Y en realidad el Buda se movía en el área, se movía en esa área. El Buda se iluminó en ese lugar que se llama Bodh Gaya y el Buda enseñaba alrededor de esta área. O sea, el lugar donde el Buda enseñó el discurso está en el punto B, que son una distancia de 1033 kilómetros, o sea, que es lejísimo. O sea, el Buda no iba mucho a ese lugar. ¿Por qué el Buda se fue hasta allá a enseñar el discurso? Afortunadamente, el comentario nos relata por qué el Buda fue hasta tan lejos para enseñar este discurso. Esa es la cita del comentario. Dicen que los residentes del país de los Kurus, bhikkhus, ese es el estilo del comentario, bhikkhus bhikkhunis, devotos y devotas laicas, debido a que estaban dotados con condiciones tales como clima apropiado, etc., ellos siempre tenían un cuerpo y una mente saludable. Ellos, porque tenían cuerpos y mentes saludables y favorecidos por el poder de la sabiduría, estaban en condiciones de recibir enseñanzas profundas. Por esto el Buda, habiendo comprendido su capacidad para recibir enseñanzas profundas, les impartió este discurso de los fundamentos, gran discurso de los fundamentos de la atención. O sea, de que el Buda no enseñó muchos discursos allí, en ese lugar, pero los discursos que enseñó son los discursos más profundos del Canon Pali, porque no solamente enseñó este discurso de los fundamentos de la atención, sino otro discurso que se llama el gran discurso del origen, el Mahanidana Sutta, también que pertenece al Digha Nikaya. Entonces el Buda, se dice de que el Buda enseña de acuerdo a la capacidad de sus oyentes de recibir la enseñanza. Entonces se dice de que el Buda ajusta la enseñanza de acuerdo a la persona que lo está escuchando. Entonces, como seguramente en este lugar había gente, mucha gente que tenía la habilidad de poder comprender estas enseñanzas, se dice que el Buda se desplazó hasta este lugar, impartió el discurso, en este lugar tan lejos de donde el Buda normalmente se movía. Habrá alrededor de 5 o 6 discursos que el Buda, entre miles de discursos, que el Buda enseñó en este lugar. Nosotros sabemos los nombres de esos discursos, pero ahora no puedo entrar en más detalle. Entonces, después de esa introducción sobre el lugar, entonces viene este pasaje que el Buda dice, bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. Entonces, ese es el pasaje donde el Buda dice de que los 4 fundamentos de la atención no sé, son o es el único camino. Entonces, ahora, si nosotros necesitamos comprender este discurso, nosotros tenemos que estudiar de acuerdo con el método del antiguo comentario. Entonces, nosotros vamos a ahora estudiar cada una de las voces de ese pasaje. Ahora, se dice de que bhikkhu puede significar un monje. Literalmente bhikkhu se deriva de una raíz que significa pedir, comida. Pero la forma que los bhikkhus piden no es como una persona como un mendigo.
Ah, en realidad los bhikkhus piden sin pedir. Normalmente los bhikkhus toman su tazón y van a, a las casas y, y reciben de aquellos que quieren ofrecerle. No, no es que los bhikkhus estén eh, solicitando o pidiendo, ¿no?, que le den, ¿no? Ah, entonces ese es el significado literal de la voz bhikkhu. Pero el comentario explica de que bhikkhu también significa cualquier individuo, monástico no, laico también, que ve peligro en el ciclo de existencia. Entonces eso es una de las explicaciones del comentario. Pero el otro comentario, el comentario de este discurso, es aún más explícito. Y dice que cualquier persona que ha emprendido esta práctica se denomina bhikkhu. O sea, de que ustedes se denominan bhikkhu de acuerdo con el comentario. Cualquier persona de que está practicando esto, de acuerdo con el comentario, recibe el nombre de bhikkhu. Y de acuerdo con el comentario es muy, muy importante, o sea, las explicaciones que nosotros tenemos. Tiene muchas historias muy interesantes para explicar todo esto, pero el comentario dice de que el Buda utiliza el término bhikkhu porque el bhikkhu normalmente es la persona de que está en mayor capacidad o disponibilidad para recibir las enseñanzas. Entonces, por la excelencia de lo que es un bhikkhu, se dice de que el Buda utiliza bhikkhu, pero en realidad bhikkhu se refiere a cualquier persona de que ha iniciado la práctica. Ahora, el único camino, parece un poco dogmático esto. Ahora, la voz ekayano en Pali uh, tiene varios significados. No puedo entrar en eso. Si ustedes visitan la página y la información que hay, van a ver por lo menos 5 o 6 significados de esta voz. Pero significa que los 4 fundamentos de la atención son el único camino para la purificación de los seres. O sea, de que si uno quiere purificar la mente, no hay otra práctica que conduzca a la purificación de la mente, que no sea la práctica de estos 4 fundamentos de la atención. Ahora, entonces, este es el propósito del camino, ¿no? Entonces, el Buda dice, para la purificación de los seres. En realidad, purificación de los seres significa la purificación de la mente. La materia no puede ser purificada de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Solamente la mente puede ser purificada. Por eso ahí dice, la mente de los seres se contamina con lo que se denominan impurezas mentales y los fundamentos de la atención son para la eliminación o la erradicación de las impurezas mentales. Entonces, cuando nosotros en Pali dice la purificación de los seres, pero el comentario nos explica de que purificación de los seres significa la purificación de la mente. El cuerpo no es purificable. El otro propósito. En realidad, estas frases todas se refieren a lo mismo. Cuando uno purifica la mente, uno supera la pena y el lamento. Pero el comentario explica de que el Buda es como un mercader. En esa época había mercaderes que venden telas. Y si uno dice, yo vendo una tela roja, entonces la gente a lo mejor está interesada, no. Pero si uno dice, yo vendo una tela roja fina, fabricada en Gándara, entonces la gente ya
Dice, bueno, ya voy a mirar la tela. Entonces, por eso el comentario explica de que el Buda, para eh, generar la susceptibilidad de sus oyentes, entonces utiliza distintas frases. Pero en realidad, cuando el Buda dice para la purificación de los seres, ya con eso es suficiente, ¿no? Pero bueno, entonces, para superar la pena y el lamento, la pena es aflicción debido a la pérdida de un ser querido, etc. Y el lamento es la expresión verbal y corporal de la pena. Entonces, los 4 fundamentos de la atención permiten superar la pena y el lamento. Y la otra frase es para disipar el dolor y el pesar. Dolor significa dolor físico y pesar significa dolor mental. Ahora, el dolor físico podría ser o no ser eliminado. Pero el dolor mental es definitivamente erradicado por medio de la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Ahora, el dolor físico es posible trascender el dolor físico por medio del desarrollo de la concentración. O sea, de que a través de la concentración, los estados más elevados de concentración permiten trascender el dolor físico. Pero eso es una trascendencia temporal, ¿no? Entonces el dolor físico podría o no podría ser eliminado, pero el dolor mental es definitivamente erradicado por medio de los fundamentos de la atención. Cuando nosotros practicamos y tenemos dolor en el cuerpo, por ejemplo, el dolor puede estar ahí, pero uno puede no tener aversión al dolor, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo en la práctica. O sea, uno tiene dolor en el cuerpo, pero uno no tiene aversión a ese dolor. La aversión al dolor es como el dolor mental, como el pesar. Entonces nosotros podemos a través de la práctica a lo mejor no evitar que surja el dolor, pero evitar la aversión al dolor. Y la otra frase dice, para alcanzar el sendero noble, y el sendero noble en realidad es el noble óctuple sendero, que es la práctica de las enseñanzas del Buda. Y en este caso, específicamente se refiere a un cierto tipo de conciencia que surge en el momento de la iluminación. O sea, de que nosotros podemos intentar practicar el sendero noble en nuestra vida. Pero ese sendero noble que nosotros practicamos en nuestra vida a través de la ética, cuando practicamos meditación, se denomina el sendero noble mundano. O sea, de que... Pero en el momento en que nosotros realizamos la realidad incondicionada, se dice de que en la mente surge un cierto tipo de conciencia que toma esa realidad incondicionada como objeto. Entonces esa conciencia está asociada con ciertos factores mentales. Entonces, a esa conciencia con esos factores mentales asociados es a lo que se refiere aquí cuando nosotros decimos que alcanzamos el sendero noble. Y la última frase era para realizar el nirvana. O sea, que por supuesto de que esa la salteo, porque cuando uno alcanza el sendero noble, uno realiza el nirvana. O sea, de que en realidad nosotros podemos resumir, este es el único camino, si ustedes quieren decir, para la purificación de la mente de los seres. ¿Y qué es este único camino? Los 4 fundamentos de la atención. Ahora, fundamento de la atención es la traducción del Pali de un compuesto de 2 voces, sati, que significa atención plena, y patana, que significa establecimiento.
Ahora, si ustedes leen el comentario y el subcomentario, ustedes van a tener una gran cantidad de explicaciones sobre lo que significa fundamento de la atención. Ah, desafortunadamente no tenemos tiempo para entrar en todas esas explicaciones. Yo aquí voy a explicar brevemente esto. Pero eso está en el material que estamos publicando. Atención, sati, en el sentido de recordar y de ir profundamente al objeto. Ahora, recordar no significa recordar lo que uno hizo hace 15 días atrás o hace... Recordar significa recordar el momento presente. Estar en el momento presente, eso significa recordar. No recordar deliberadamente. Y el otro significado de sati es ir profundamente al objeto. O sea que sati es una facultad, un estado mental que, como quien dice, no está flotando en la superficie. Sati es algo que va profundamente al objeto. Entonces, en nuestros textos se da un símil como quien arroja una piedra contra un muro vigorosamente y la piedra impacta y se queda impactada en el muro, incrustada en el muro. Entonces, ese es el símil que se da. Entonces, la mente con atención va a confrontar el objeto. O sea, no significa que sea impetuosamente esto, pero significa que no estás flotando en la superficie, sino que va profundamente hacia el objeto. Entonces, eso es la definición en Pali de la voz sati, que a veces se traduce como, en inglés se traduce como mindfulness, pero en realidad el término sati no significa eso, significa recordar. Pero a lo mejor el término inglés mindfulness tiene la virtud de que no es una atención completa, una atención plena. Pero en realidad, etimológicamente, la voz sati tiene los significados que ustedes pueden ver allí. Y fundamento puede tener diferentes significados, pero fundamento es el lugar donde nosotros vamos a poner la atención. El lugar donde nosotros vamos a contemplar. Entonces, ya sabemos que hay 4, ¿no? Entonces eso es fundamento de la atención. Entonces ahora nosotros tenemos los 4 fundamentos. Todavía estamos en el pasaje introductorio. ¿Cuáles 4? Aquí bhikkhus, un bhikkhu, mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ese es el primer fundamento. Mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. El número 3, mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Y el cuarto fundamento, mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Entonces ahí nosotros tenemos los 4 fundamentos. Y es muy peculiar el lenguaje, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el Buda, por ejemplo, dice contemplando el cuerpo en el cuerpo? ¿Por qué repite? O sea, parece redundante. No, pero todo en realidad tiene una razón de ser aquí. Pero bueno, ahora vamos a entrar en la explicación de ese pasaje. Pero antes de entrar en la explicación de ese pasaje,
¿por qué hay 4 fundamentos? ¿Por qué no hay 2, 3, 1, 5, 6? ¿Por qué son 4? Se dice de que el Buda enseña para beneficio de aquellas personas capaces de ser instruidas. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros podemos concluir que este discurso es como quien arroja una red y atrapa todo. No queda nada fuera de la red. Pero en realidad, si ustedes leen el comentario, ahí en el comentario van a ver las explicaciones por qué el Buda enseña 4, porque hay gente con diferentes temperamentos. ¿No? Entonces, para una persona de temperamento sensual, la contemplación del cuerpo es recomendada, porque es algo burdo. Entonces, de acuerdo con los temperamentos, de acuerdo con las estaciones del año, con el clima. O sea, hay muchas razones, de acuerdo con los tipos de impurezas que más predominan en un individuo, ¿no? De acuerdo, etcétera. Entonces, hay muchas razones por las cuales el Buda enseña 4. Pero lo que nosotros tenemos que entender aquí es de que no es necesario que nosotros practiquemos los 4 los fundamentos. De hecho, si ustedes leen el discurso, ustedes van a descubrir, sobre todo en la contemplación de los Dhammas, la última, el 4 fundamento, de que muchas cosas se superponen. O sea, el Buda habla, por ejemplo, de los 7 factores de la iluminación y después habla de las 4 nobles verdades. Entonces esas cosas, en realidad, una pertenece a una y la otra pertenece a la otra. Entonces, son distintas formas de hablar de una cosa, de diferentes ángulos diferentes. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros no necesariamente tenemos que practicar estos 4 fundamentos. Nosotros podemos estar practicando parte de alguno de los fundamentos. Ahora vayamos al pasaje que vimos. Y el Buda dice, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces la primera contemplación. Ahora, cuerpo. ¿Qué significa cuerpo? Porque si ustedes ven las traducciones de este discurso al español o al inglés, de varias, a veces se comete el error de considerar cuerpo como nosotros consideramos cuerpo, o en inglés como se considera cuerpo, body, ¿no? Pero en realidad, en la lengua pali, la voz pali kaya significa cualquier agregado. Un conjunto de cosas significa kaya. O sea, de que un conjunto, no sé, de árboles pues, se denomina kaya. O sea, cualquier cosa que es un agregado, un conjunto de cosas similares, se denomina, puede recibir el nombre en pali kaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuerpo, tenemos que entender qué significa. ¿No? La respiración es un cuerpo. Y el Buda, nosotros cuando estudiemos en detalle la parte de la respiración, que va a ser mañana, el Buda habla de que uno, experimentando el cuerpo, pero el Buda no dice más nada. Experimentando el cuerpo, uno inhala. Experimentando el cuerpo, uno exhala. Ustedes pueden leer en la página número 1 del discurso. Experimentando todo el cuerpo, inhalaré.
Experimentando todo el cuerpo, exhalaré. Mucha gente se cree que uno experimenta el cuerpo de uno. En realidad, eso es incorrecto, porque nosotros estamos interpretando esta voz de una manera diferente a como realmente es en la lengua pali. Cuerpo, en este caso, significa toda la inhalación, desde el momento que comienza hasta el momento que termina. Y lo mismo con la exhalación, desde el momento que comienza la exhalación hasta que termina, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, la voz cuerpo tiene un significado. Entonces es importante que nosotros comprendamos el significado de esta voz de acuerdo al contexto. Entonces, contemplando el cuerpo en el cuerpo, bueno, si estamos practicando la cuestión de la respiración, cuerpo significa contemplando la inhalación en la inhalación, contemplando la exhalación en la exhalación. Ahora, pero ¿por qué el Buda repite cuerpo? Ahora, el comentario explica de que la repetición de la voz es para precisar la contemplación. O sea, de que la contemplación tiene que ser algo muy preciso. Y el comentario también explica otras cosas que ustedes después las pueden ver. Pero una de las cosas que el comentario explica es que el Buda repite cuerpo para indicar que uno tiene que ir más allá de lo compacto y poder discernir la realidad última en ese objeto que uno está observando. O sea, de que nosotros no contemplamos un concepto, sino que nosotros tenemos que ir más allá del concepto. Entonces el comentario explica de que la repetición se debe también a eso, etcétera. El comentario dice. Entonces, y después el Buda dice, enérgico, comprendiendo claramente y atento. Entonces, esos son los componentes de la práctica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner? El primero es enérgico, el segundo es comprendiendo claramente y el tercero es atento. Enérgico significa esfuerzo. Nosotros hemos hablado un poco del esfuerzo en las sesiones que hemos tenido hoy día. El segundo componente es comprendiendo claramente. Significa que uno discierne el objeto. Entonces eso es lo que se denomina sabiduría, entendimiento. O sea que nosotros tenemos que discernir claramente lo que estamos observando. Y el tercer componente es la atención, que es el componente que le da el nombre al discurso. Entonces son tres componentes, pero en realidad, de acuerdo con la literatura Theravada, aquí hay dos componentes implícitos que hay que tomar también, que uno es la confianza y la otra es la concentración. O sea, de que en realidad nosotros tenemos 5 componentes. La confianza significa la confianza en el método, en la práctica, en el descubrimiento del Buda. De hecho, si uno está practicando, uno tiene ese componente, entonces por eso a lo mejor se obvia o no se menciona, porque si uno está practicando eso, uno lo da por hecho, pero en realidad ese componente está ahí. Si uno no tuviera ese componente, no estaría haciendo eso. O sea, por supuesto, cuando estudiemos los Dhammas, nosotros vamos a estudiar más acerca de esos componentes de la confianza, etc. Cuando estudiemos los factores de la iluminación, vamos a ver más de esto. Y también cuando veamos las facultades. Y la concentración es la unificación de la mente en el objeto.
O sea, de que no puede haber sabiduría si no hay concentración. El comentario explica de que si hay sabiduría, o sea, que uno comprende claramente, necesariamente tiene que haber concentración. Es como una persona de que, un rastreador, aquí se dice rastreador, esa gente que rastrea animales eh, y que va siguiendo las huellas. Y dice de que, o sea, va siguiendo las huellas y de repente hay una roca. Entonces hay huellas antes de la roca y después de la roca. Entonces el rastreador puede inferir de que, no sé, el ciervo o el animal pasó por la roca, porque hay huellas antes de la roca y después de la roca. Entonces, de la misma manera, si nosotros tenemos sabiduría, entonces tiene que haber concentración ahí. O sea, la concentración está incluida. Entonces, ustedes allí tienen los 5 componentes de la práctica, que 3 componentes que están explícitos en este pasaje, que es, los 3 componentes explícitos son el esfuerzo, la atención y la sabiduría, y los otros 2 componentes que son la confianza y la concentración. Entonces, esos 5 componentes reciben el nombre de facultad, en Pali, indriya. O sea, estos 5 componentes es algo muy importante para cada uno de nosotros que practicamos el cultivo de la atención. Nosotros tenemos que estar bien familiarizados con estos 5 componentes. Y no solamente familiarizados en teoría, sino también en el desarrollo de estas facultades, ¿no? Y se denominan facultad porque cada uno de ellos ejerce control sobre sus respectivos dominios. Entonces, cuando estos 5 componentes o facultades están trabajando en armonía, entonces nuestra práctica va a ir viento en popa. Nuestra práctica va a ir muy bien. Pero cuando la práctica no va en viento en popa, significa de que algunas de estas facultades están en exceso, en deficiencia. Eso nosotros también vamos a estudiar más adelante. Y terminando el pasaje es removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ahora, esta frase está indicando lo que uno está logrando. La frase anterior eran los factores, los componentes, y esta frase nos da a nosotros ¿qué logramos? Removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ahora, ¿qué es la codicia? La codicia es un sinónimo del primer impedimento. El deseo sensual. Ahora vamos a ver acerca de los impedimentos y más adelante cuando hablemos de los dhammas vamos a ver también sobre los impedimentos. El deseo sensual significa en realidad cualquier tipo de deseo que uno tiene hacia cualquier cosa, cualquier objeto. Sensual significa de los órganos sensoriales. Eso significa sensual aquí. O sea, de que si uno ve algo y uno le gusta lo que ve y uno quiere tener eso lo que ve, eso es deseo sensual. O lo mismo con los objetos auditivos. Entonces, el deseo sensual se refiere a una actitud así favorable hacia el objeto, pero favorable con apego o deseo. Entonces, la codicia es un sinónimo de eso. O sea, cuando nosotros decimos codicia, también es como una red que incluye todo lo que es deseo o apego. Y el otro, el pesar, es el opuesto, la otra cara de la moneda, que es la aversión, el segundo impedimento, que en Pali se llama vyapada, que es, nosotros traducimos como mala voluntad, pero en realidad
El segundo impedimento se refiere a cualquier tipo de actitud de rechazo hacia el objeto. La codicia se refiere a una actitud de favorable en el sentido de apego, de aferramiento, de querer tener. Y el pesar es el opuesto, de rechazo, de aversión. Entonces, cuando uno mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, cuando uno mora contemplando la inhalación en la inhalación, cuando uno mora contemplando la exhalación en la exhalación, enérgico, comprendiendo claramente y atento, entonces, ¿qué es lo que uno está logrando? Uno está logrando remover la codicia y el pesar en el mundo. ¿Qué significa el mundo? O sea, el mundo no significa el mundo como nosotros lo entendemos. El mundo significa en los 5 agregados, en uno mismo. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno traduce del pali al español, porque en realidad el mundo aquí no significa que nosotros estemos removiendo en los otros. No, el mundo significa el mundo de los 5 agregados de uno. Entonces, en realidad hay 5 impedimentos, que son los obstáculos para alcanzar la concentración. El primer impedimento es el deseo sensual. El segundo impedimento es la mala voluntad. El sopor y somnolencia, el tercer impedimento, es muy común en los meditadores eso. La agitación y la preocupación, la culpa, eso es el cuarto impedimento. Y la duda es el quinto impedimento. Entonces, esos son los 5 impedimentos que, en la medida de que existan, estén presentes o se manifiesten en nuestra mente, entonces nosotros no vamos a poder progresar porque son obstáculos los impedimentos. Ahora, la frase removiendo la codicia y el pesar en el mundo, en realidad, de acuerdo con el comentario, significa la remoción de los 5 impedimentos momento a momento por medio de la práctica. Entonces, cada vez que nosotros tenemos atención en el objeto presente, sea la respiración o sea lo que sea, nosotros estamos practicando la respiración, nosotros estamos removiendo estos 5 impedimentos, es decir, removiendo significa, en realidad, removiendo aquí significa que nosotros no estamos teniendo en ese momento deseo sensual o aversión, etc. Removiendo aquí significa sustituyendo. Removiendo significa de que nosotros, como tenemos atención, no tenemos estados insanos. Eso significa removiendo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos atención en el objeto, nosotros tenemos una mente sana. Y cuando nosotros tenemos una mente sana, se dice que nosotros estamos removiendo. En realidad no estamos removiendo nada en ese momento porque en ese momento no hay estados insanos. Pero el hecho de que no haya estados insanos significa removiendo. Para decir así. Entonces, eso es la primera clase. Entonces, ha pasado 1 hora aproximadamente. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de aclaración, preguntas y respuestas. Y si ustedes me permiten, yo voy a ponerme en chat con las personas que nos están siguiendo. Las personas que nos están siguiendo, a ver un momento, por favor. Y si ustedes, por favor, pudieran informarme cómo estuvo la transmisión, les agradecería mucho.
Entonces estoy conectando ahora a la página de... Muy bien. Entonces ahora a la página de... Voy a parar yo. Entonces, bueno, ahora entonces pasemos a ver si hay alguna pregunta aquí. Eh, ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿En dónde dice eso? Ajá.